Buenos días, hermanos y hermanas. Una bendición poderles saludar otro domingo, el gozo de podernos conectar por este medio y la bendición de saber que donde quiera que se encuentren, los que están acá y los que no están acá, donde quiera que estamos, el Espíritu de Dios en nosotros nos une en un mismo cuerpo, bajo un mismo Dios, sirviendo a un mismo Señor, con un mismo destino, con una morada celestial que nos va a unir a todos de diferentes partes del mundo, colores, de razas y lenguajes y todo eso, en la presencia de Dios para siempre. Entonces, un gozo tremendo saludarles y a la vez, pues, agradecer a Dios por ustedes, por el interés que tienen en estudiar. Como les he dicho anteriormente, jamás quiero presentarme y que de ninguna manera estar delante de ustedes como estoy aquí para enseñarles. Es el deseo de mi corazón es que continuemos creciendo juntos mientras escudriñamos, mientras estudiamos la palabra de Dios y el caminar de ustedes y ojalá y el caminar de este siervo de ustedes en conjunto refleje que Cristo Jesús en verdad está en nosotros y que la vida que ahora vivimos en la carne la vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta mañana, por el gozo de podernos reunir, de podernos presentar delante de usted, de podernos acercar para que usted nos enseñe, nos hable en su palabra y para que usted, Señor, haga en nosotros de acuerdo a su voluntad. Así, Señor, mientras escudriñamos la Biblia, la palabra, la revelación escrita de su carácter, Señor, mientras hacemos eso, Dios, usted sea quien siga trabajando en nosotros de manera tal que cada día seamos más y más como Jesús. Y agradeciéndole, Dios, por todas sus bondades, por sus bendiciones, por su paciencia, por su amor inagotable, Señor, y por su gracia infinita. Padre, gracias, gracias en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos hasta el verso número 12 y concluimos ahí diciendo que la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa. Y buena dijimos en el sentido de que nos es de beneficio. Y hablábamos acerca de la ley, cómo protege al individuo, protege el matrimonio, protege a la familia, protege a la sociedad, inclusive protege la propiedad. ¿Qué hacemos con la ley? Bueno, el mundo la rechaza. Nosotros le damos gracias a Dios por su ley, porque aunque sabemos ya que la ley no nos cambia, aunque sabemos ya que la ley no nos perdona, la ley nos apunta a lo que está mal en nosotros, pero no nos puede cambiar, no nos puede redimir. La ley es un ayo, dice Gálatas 3:24. La ley es un tutor que nos lleva y nos pone frente a Jesús y nos dice, esta es tu condición pecaminosa. Esta es tu condición miserable por el pecado que hay en ti. Necesitas la salvación que hay en Cristo Jesús. Y una vez la ley nos pone frente a frente con Jesús, clamamos y pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos de nuestros pecados. Ahora vemos lo horrible, lo aterrorizante de nuestro pecado. ¿Cómo? Por la ley que brilló sobre y en nuestro corazón. Y nos vemos entonces frente a la justicia de Cristo Jesús y sabemos que estamos lejos del estándar. Entonces le pedimos, Señor, por favor, perdónanos de nuestros pecados. En ese momento la Biblia dice, somos justificados pues por la fe. La justicia de Cristo Jesús es depositada en nuestra cuenta y ahora nos podemos relacionar con un Dios que es santo. No en los méritos que nosotros logramos, no en lo que nosotros hicimos, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y nos dice, entren a esta gracia. Y no solamente entren, nos dice, quédense en esta gracia. Capítulo 5 de Romanos nos dice eso. Entonces, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y tenemos todas estas bendiciones. Ahora, capítulo 6 comienza el asunto de la santidad del creyente. Una vez salvos, ¿ahora qué? ¿Continuaremos en una vida de pecado? No, por supuesto que no. Jamás debemos hacer eso. Capítulo 6 dice, ¿o acaso no sabes que en esa identificación con Cristo Jesús en su muerte, es por eso dicen bautizados en Cristo, nos identificamos con su muerte? Cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Es un asunto de fe.
Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Y ahora vivimos en vida nueva. No en la vida pasada del pecado, donde éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres. La cadena se rompió. Somos libres del pecado. Y ahora estamos en esta vida nueva, en esta relación con Él. Entonces ahora viene capítulo 7 y nos dice, esta es la relación que ahora tienes con la ley y con las cosas que vas a hacer. La ley no me justificó. La ley abrió mis ojos para ver el pecado que había en mí. La ley revivió el pecado que estaba en mí, que adormecía en mí, porque en cuanto la ley me dice no hagas lo que yo quiero hacer por mi naturaleza pecaminosa, es hacer lo contrario. Donde la ley me dice no hagas, yo quiero hacer. Donde la ley dice que debo hacer, yo no lo hago. Esa es la realidad de la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces la ley no solamente revela el pecado, reaviva el pecado. La ley nos enseña la decepción del pecado. Nos promete una cosa, el pecado, y terminamos en otra. Pablo dice, yo creí que vivía, pero encontré que el mandamiento me trajo muerte. La ley refleja el carácter de Dios. Por eso al final del capítulo 7, verso 12, en el verso 12 dice que la ley es santa. La ley es justa, la ley es buena, porque refleja el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Y terminamos ese. Entonces ahora comenzamos en el verso número 13 hasta el final del verso 25. Y este pasaje, debo admitirlo, es uno de los pasajes que han causado más controversia a través de la historia de la iglesia. En el sentido de que denominaciones enteras se han dividido y han venido a estos casos porque hay normalmente 3 puntos de vista. Porque lo que ahora vamos a ver en el capítulo 7, verso 13 al 25, es en cierta manera confuso, pero no va a ser si lo vemos de esta manera. Ahora les explico. Pero la iglesia en términos generales está dividida en este asunto, porque dicen, hay tanto aquí de pecado que esto no puede estar hablando de un creyente. Es lo que dice un grupo de cristianos. O una parte de los que componen el cuerpo de la iglesia. Esto no puede estar describiendo la vida de un cristiano porque hay mucho pecado aquí. Otro está diciendo, no, esto es un cristiano pero que tiene problemas con el pecado. En cierta manera, este es un cristiano derrotado por el pecado. Y hay mucho en esto. Y otros dicen, no, esto es, unos dicen, esto es un no creyente. Otros dicen, no, esto es un creyente inmaduro. Y otros dicen, no, es un creyente ya maduro en el Señor. Entonces, ahí están las controversias en estos lados. Yo creo que todo eso se elimina si salimos un poquito del texto y lo miramos desde una perspectiva panorámica. ¿A qué me refiero? Pablo no escribió solamente el capítulo 7 de Romanos. Pablo escribió el capítulo 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También el 8, 9, 10, el 11 y el 12. Y todo hasta el final del libro de Romanos, Pablo lo escribió. Y no lo escribió para que al terminar el capítulo 16 dijéramos, bueno, el capítulo 16 habla de una cosa. No. Es un mensaje continuo. Hay una integridad en el mensaje, en el libro entero, en la carta. Es una epístola. Entonces, ¿por qué la confusión? O porque hay personas que se centran solamente en estos versos 13 al 25 y dicen, no, aquí no. Esto es parte de algo que Pablo está comunicando. Pablo en el capítulo 7, versos 1 al 12, nos da los principios de cómo nosotros ahora nos relacionamos con la ley. Y nos dijo al principio del capítulo, empezando, dice, entonces ¿qué? ¿La ley tiene jurisdicción sobre nosotros? No. La ley se enseñorea de la persona mientras que la persona vive. Pero si la persona muere, es libre de la ley. Oh, ok. Y luego lo ilustra con el matrimonio. Dice, es una mujer que estaba casada con este marido, se muere el marido, la mujer es libre de casarse con otro. Si vive el marido y la mujer se casa, comete adulterio. Pero si el marido muere y la mujer se casa, no comete adulterio, es libre de casarse. Usa el matrimonio como ilustración para decirnos, antes nosotros estábamos en ese matrimonio con la ley, bajo el régimen autoritario de la ley, que nomás nos apuntaba y nos decía culpable. La ley es un espejo que nos enseña lo pecaminoso de nuestra vida.
Pero una vez nosotros hemos muerto con Jesús, porque Jesús murió, y Jesús al morir cumplió toda la ley, morimos con Cristo Jesús, resucitamos con Cristo Jesús, ya no estamos casados con la ley, ahora estamos casados con otro, dice, y esto es Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos, y ahora vivimos en vida nueva. Entonces, el capítulo 6 de Romanos nos dice, esta es la relación que tiene el creyente con el pecado. ¿Cuál es la relación? Estoy muerto al pecado. El pecado no murió, no cometan ese error. El creyente está muerto al pecado. El pecado sigue vivo y va a seguir con nosotros toda la vida hasta que nosotros lleguemos a morir o venga el rapto de la iglesia. Mientras tanto, el pecado va a estar con nosotros. El pecado no murió, ni la ley tampoco murió. El que morimos fuimos nosotros y ahora nos relacionamos al pecado de una manera distinta. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora, si peco es porque quiero, no porque tengo que. Eso es capítulo 6. Y luego nos dice en el capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. ¿Me va a seguir afectando? Sí. ¿Me va a seguir asediando? Por supuesto. ¿Me va a seguir acosando toda la vida? El peor error que como cristianos podemos cometer es pensar que porque somos cristianos ya jamás el pecado nos va a tocar, jamás nos va a agobiar o nos va a asediar. No. Todavía vamos a batallar con el pecado hasta el último día de vida aquí en la tierra. Por eso capítulo 7 nos va a decir, debes entender esto, porque la ley continuamente va a estar apuntando al pecado que está en nosotros. La misma ley que apunta al pecado del pecador para que corra y sea salvo, es la misma ley que apunta al pecado del creyente en su santificación. No nos deshicimos de la ley sigue ahí. Y la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. ¿Cómo es entonces la relación de la ley con el no creyente? Llevarlo a Cristo Jesús para que sea salvo. La misma ley que lleva al creyente a la justificación es la misma ley que lleva, la misma ley que lleva al no creyente a la justificación es la misma ley que lleva al creyente a la santificación. Y la santificación es obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Ok, entonces entendemos esa parte del capítulo 7. Sí, ya no estamos nosotros en esa relación con la ley, ya no estamos bajo la ley. Pero la ley sigue siendo santa, justa y buena. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, bueno, capítulo 7, verso 13 nos dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Recuerden, la semana pasada les dije, la ley revela el pecado en nosotros. La ley reaviva el pecado en nosotros. La ley revela lo sucio, la decepción del pecado. Pero la ley refleja el carácter de Dios. Ahora, verso 13 nos va a decir otra cosa más de la ley. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley entonces va a mostrarnos continuamente la depravación del pecado que continúa en nosotros. Luego verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok. Como digo, el peor error es pensar que jamás vamos a tener problemas con el pecado. No es así. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Por eso este estudio es el problema del pecado. ¿Qué hacemos con el problema del pecado? Entonces, lo que quiero hacer primero es que darles, como dije, una vista panorámica de Romanos. Si es todo lo que hacemos, no hay problema, no llevamos prisa. Pero quiero que vean cómo encajan estos versos, porque los versos son de verdad difíciles. Les voy a leer los versos y ustedes se van a quedar rascando la cabeza. Pues, ¿qué es lo que dijo aquí? Pero después vamos juntos a ir por un breve vuelo panorámico en el libro de Romanos para que vean cómo se abre el panorama y podemos ver, ya entiendo el asunto aquí. Les leo los versos primero. Verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vean, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vean cuántas veces dice el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Aquello qué? Lo que no quiero. Entonces, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vean la reacción de Pablo. Miserable de mí. ¿Por qué eres miserable, Pablo? Porque no quiero vivir así. Porque detesto vivir así. Porque me enfada vivir así. Soy un miserable, dice Pablo. Y luego clama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice cuerpo de muerte? Y luego él mismo se contesta, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Le digo, lee estos versos y, ay, Dios mío, no sé en dónde empezar, ¿verdad? Suena tan confuso. No. El punto es este. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Pablo se pone él como ilustración en esto y nos va a revelar el problema que Pablo tenía con el pecado, porque el problema de Pablo es el mismo problema de nosotros, ¿acaso no? Y si somos sinceros, hermanos, aquí viene el punto. Si somos sinceros, debemos admitir esto. La verdad es que nos damos cuenta que hay una muy delgada, pero súpermente delgada línea entre el andar en el espíritu y el andar en la carne, ¿no es cierto? Y que cuando más estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, cuando más estamos gozosos de las bendiciones de Dios, en un abrir y cerrar de ojos quedamos caminando en la carne. Y nos enfada. Y detestamos eso. Y la verdad que es odioso, es miserable esa condición. Y muchas veces terminamos diciendo, Señor, Señor, por favor, ya no quiero más, ya no puedo más esta situación. Y les digo algo, nos pasa a todos. Porque de alguna manera nos hacemos creer que somos cristianos, voy a la iglesia, doy tanto de diezmo y esto y lo otro, escucho música cristiana, tarará, tarará, debo estar bien. Y te das cuenta que no es así. Y perdiste los estribos. Y perdiste piso en una cuestión de un segundo. Tal vez por lo que dijiste, tal vez por lo que pensaste, tal vez por lo que vistes, tal vez por lo que hiciste, tal vez por cómo actuaste, inclusive a veces tal vez por lo que soñaste, lo que no hiciste, lo que sabes que tenías que hacer. Y la realidad es que tenemos el mismo problema. El problema es, hay tantas cosas buenas que quiero hacer y cuando intento hacerlas me doy cuenta que terminé haciendo totalmente lo contrario. Es una vida miserable. Y el problema es que hay muchos mensajes domingo tras domingo a través de los Estados Unidos. ¿Cuántos mensajes no hay? De esto es lo bueno que tenemos que hacer. Esto es lo bueno que deseamos hacer. Pero hay muy pocos mensajes que nos dicen, esto es lo bueno, esto es lo que queremos hacer. Pero muy pocos mensajes nos dicen, y esto es como debemos hacerlo. Sé bueno, haz lo bueno. La pregunta es, ¿cómo? Este es el punto de Pablo aquí. Por eso es que él está poniendo su propia vida como una ilustración. Y no, estos versos no describen a un no creyente, porque ¿cómo el creyente se va a sentir miserable por no haber hecho lo bueno? Si eso es lo que le encanta, hacer lo que no es bueno. Definitivamente, estos versos no describen a a una persona inconversa, a un mundano, a un impío. No,
Él se goza en hacer lo malo. Él no tiene problema. Él no dice miserable porque no hice lo bueno. No. Se siente miserable cuando no hace lo malo. Entonces no describe a un inconverso. Solamente quedan dos personas. ¿Es entonces un nuevo creyente? ¿O es un creyente maduro? Bueno, dejemos que la Biblia hable. Y por eso les dije, vamos a hacer un panorama de la Biblia, del libro de Romanos particularmente. Y veamos, por favor, no pierdan el contexto, ¿ok? No pierdan el contexto. Primero que nada, el libro de Romanos, y si tienen su bosquejo, les va a ayudar cuando escuchen. Ustedes tienen la ventaja que pueden escuchar otra vez el mensaje y vuelvan a escuchar. Saquen el bosquejo y vayan a través del bosquejo y se van a dar cuenta que el tema principal del libro de Romanos es la justicia de Dios que es revelada. Romanos habla acerca de la justicia de Dios que es revelada al hombre pecaminoso. ¿Por qué Dios le revela su justicia al hombre pecaminoso? Porque el deseo de Dios es redimir al hombre pecaminoso, es salvar al hombre pecaminoso. Dios no se goza en la muerte del impío. Dios no quiere que nadie muera y que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Romanos, el tema principal es la justicia de Dios revelada al hombre pecaminoso. Ok, les dije, les voy a dar un panorama. Por favor, pacientemente vean ahí porque les quiero mostrar cómo este pasaje no es aislado, es parte de la carta en general. Y si lo vemos así, tiene mucho sentido lo que Pablo está diciendo. Romanos capítulo 1 comienza diciendo, entonces dice, la ira de Dios se revela en el verso 18 desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible y Dios los entregó en la inmundicia, porque cambiaron la verdad de Dios. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Porque se encendieron en su lascivia, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque son aborrecedores de Dios. Porque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No leí cada verso, ¿verdad? Pero les estoy poniendo en perspectiva. La justicia de Dios es revelada al hombre pecaminoso porque el hombre ha sido rebelde en contra de Dios, porque rechazan a Dios. Y por lo mismo capítulo 2 va a continuar ahí diciendo, entonces por esa situación, por ese problema, escuchen esto, por esa actitud, dice, entonces son culpables delante de Dios. En el verso 19 y 20 dice que son culpables, el mundo entero es culpable delante de Dios. El nombre de Dios, dice, ha sido blasfemado entre los gentiles. Entonces, ¿qué termina diciendo? El mundo entero es culpable delante de Dios. Luego, adelante, en el capítulo 3, termina en el verso 19 y 20 diciendo, sabemos que a todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo entero está bajo el juicio de Dios. Y luego dice esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahí justamente cambia todo, porque el verso 21 dice esto, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. ¿Quiénes están destituidos? Todos. ¿Por qué? Porque pecaron. Y porque pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios se revela al hombre pecaminoso porque el hombre es culpable de pecado delante de Dios. La ley acusa al hombre de ser un pecador y acusa el pecado que está en el hombre.
Y la causa, la culpa, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿Dios deja al hombre pecaminoso en su pecado nada más? No, Dios en su gracia le ofrece al hombre la justicia divina en la persona de Cristo Jesús, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el capítulo 3, ¿no? Dijimos ahí. Ahora vean, capítulo 4, rapidito, ¿no? Porque estamos haciendo solamente un... Dice, y esta justicia le fue mostrada a Abraham, le fue mostrada a David, y tenemos capítulo 4, y ellos dos entendieron que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no solamente a esos dice, pero también a nosotros se dijo esto, a fin de que nos sea contada la justicia de Cristo Jesús, a los que creemos en Dios que levantó a Jesús de los muertos, el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús vino, murió y resucitó y nos ofrece ser justificados. Ok. Capítulo 5, verso 1, entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Viste? La justicia de Dios se revela al hombre porque el hombre está totalmente perdido en su pecado, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. La ley lo acusa y lo hace culpable. La ley demanda la pena de muerte para el pecador. Pero aquí Dios en su gracia le ofrece, pero no tienes que morir en tu pecado. Puedes ser justificado por fe en Cristo Jesús. Y si eres justificado por fe en Cristo Jesús, ya no serás enemigo de Dios, ahora estarás en paz con Dios. Eso es capítulo 5. Ahí tenemos el asunto de la justificación por fe en Cristo Jesús. Ahora bien, los recursos necesarios ya para la persona que ya pasó de ser enemigo de Dios a estar en paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque ha sido justificado. Ahora, ¿qué sigue para él? Sigue de la justificación, sigue la santificación, porque salvación es justificación, santificación, glorificación. Cada vez que hablamos de salvación incluye estos tres elementos, nunca se nos olvide. Entonces, el primer aspecto de la salvación, justificados pues por la fe, bendito sea Dios. El segundo aspecto de la salvación, santificados. Entonces, si la justificación es por fe, la santificación también es por fe. Y ahí es donde entra el capítulo 6. La nueva vida en Cristo Jesús. Para el hombre que ahora ha sido justificado por fe en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo Jesús es una vida de santidad, para la cual Dios provee el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y la verdad de su palabra, que es el estándar de todo lo que hacemos. Y ahora el hombre es llamado a vivir en santidad. Ok, ese es el capítulo 6. La provisión divina nos va a equipar para vivir una vida en santidad. Aprendemos a discernir lo bueno, aprendemos y deseamos a hacer lo bueno. Y ahora se nos dice cómo. ¿Cómo? Ese es el punto. Y Pablo nos habla entonces en el capítulo 7 de su propia experiencia. Pablo no siempre fue cristiano, ¿entendemos eso? De hecho, Pablo vivió gran parte de su vida creyendo que él estaba bien con Dios, porque era un fariseo celoso de la ley. Y dijo que en cuanto a la ley, él era irreprensible, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y se dio cuenta que su justicia, que era por la ley, era vana, no existía, era buena para nada. Era solamente para ser tirada en la taza, en el excusado, porque era comparable con desecho humano. La única justicia que vale es la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús, dice él en el libro de Filipenses capítulo 3. Entonces, capítulo 5 nos deja claramente establecido que la justificación es por fe en Cristo Jesús, no hay otra manera de ser justificado. Desde el capítulo 3 al capítulo 5 elabora en ese punto. La justificación es por fe en Cristo Jesús. Entonces la santificación es por fe en Cristo Jesús. Capítulo 6 comienza diciendo, ¿o acaso no sabes que si fuiste identificado con Jesús en su muerte, también lo serás en su resurrección? Para que una vez resucitado con Jesús andemos en vida nueva. Ok, ahora voy entendiendo esto. Por eso capítulo 6, verso 14 dice, y el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entiendo eso. Ahora, el capítulo 6 del libro de Romanos nos dice, entonces, ¿cuál es la relación del creyente con el pecado? Ya no estamos bajo el dominio del pecado.
Ahora soy libre para decirle no al pecado. Y tengo en mí el poder para decirle no, el poder del Espíritu. Y tengo la verdad para decirle no al pecado, la verdad de la palabra. ¿Cierto? Justificado, ya el asunto ya pasó. Una vez, para siempre. Santificado es un proceso que me va a durar toda la vida. ¿Ok? Pero me ha sido dotado, me ha sido proveído el poder del Espíritu y la verdad de la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿debo avanzar en mi vida como cristiano? Sí, claro que sí. Porque ya no estamos bajo la ley. La ley ya no me va a acusar de ese pecado que me tenía condenado, pero sí la ley me va a revelar el pecado que todavía vive en mí. Porque en este proceso de la santificación, todavía tengo una batalla a muerte con el pecado. Y por eso Pablo se pone a sí mismo como ilustración y nos va a enseñar. Entonces, capítulo 6, la relación del creyente con el pecado. Capítulo 7, la relación del creyente con la ley. Ya no estoy casado con la ley. La ley no tiene dominio sobre mí porque morí con Cristo y resucité con Cristo. Ahora estoy casado con Cristo Jesús. Y ahora camino en esta vida nueva por el Espíritu que ahora vive en mí. Vean esto. Y ahora me presento, dice, antes era esclavo del pecado, pero ahora somos siervos de Dios, porque somos libres del pecado. ¿Ok? Entonces capítulo 7 comienza diciendo, entonces, ¿qué? ¿Qué con la ley? No hay nada malo con la ley. La ley es buena. La ley es santa. La ley es justa. La ley es buena. ¿Y qué hacemos con ella? La ley sigue cumpliendo la función para la cual fue diseñada. Me sigue apuntando el pecado. En el proceso de santificación, la ley me dice el pecado. No solamente la acción, pero la intención del corazón. Ok. El Espíritu en mí ahora me enseña la verdad. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? Bueno, vean esto. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Para la ley es imposible salvarme, porque la ley no fue diseñada para traer salvación. Para la ley era imposible cambiarme, porque la ley no tiene el poder en el corazón para cambiarme. Necesito ser regenerado, y eso solamente por el Espíritu. La regeneración viene por el Espíritu. ¿Por qué? Porque antes estaba en una vida degenerada, por el pecado que había en mí. Porque la paga del pecado es muerte. Pero vino el Espíritu, he sido regenerado. Eso se llama nacer de nuevo. Ok, nacimiento espiritual. Hemos sido regenerados. Hay una nueva génesis. Ok, porque era imposible para la ley regenerarme porque no tiene el poder. La ley solamente apunta al pecado y me lleva delante de Cristo Jesús. La ley es un tutor que me pone frente a Jesús y me dice, Él y solamente Él te puede salvar. Ok, voy entendiendo. Entonces, por eso capítulo 8. Al final del capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Y luego dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y ya? ¿Todo de aquí en adelante perfecto? No, dice, no, así no es. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Sé lo que la ley dice, tengo el deseo de hacerlo, pero la carne, esa línea muy pequeñita, muy fina línea que hay entre el andar en la carne y andar en el Espíritu, que nos traiciona constantemente la carne. Nos hace hacer esas cosas de la carne. Pero no es lo que soy, no es lo que deseo, no es lo que hay en mi mente. ¿Viste? Hay un cambio. Ahora, capítulo 8, al final, vean esto. Esto es interesantísimo. Por favor, no quiero que pierdan el hilo de lo que les estoy tratando de comunicar aquí. El capítulo 8, verso 28 del capítulo 8. Dice Pablo esto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Vean esto, ¿ok? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya es pasado. Todos estos conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, vean esto, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La tribulación? No. ¿La angustia? No. ¿La persecución? No. ¿La hambre? ¿El hambre? No. ¿La desnudez? No. ¿El peligro? No. ¿La espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio de Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, vean esto. Aquí es cuando todos decimos, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden eso, hermanos? Y allí Pablo hace un paréntesis. En el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hace un paréntesis para hablar de Israel y dice, verdad digo en Cristo, capítulo 9, verso 1, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice, porque ellos no han recibido las cosas tal como son. No es que la palabra de Dios haya fallado. No, no es eso. Y tengo dolor en mi corazón, dice, porque ¿qué más quisiera? Que mis hermanos, los israelitas, vengan a la palabra de Dios y no sean ignorantes de la justicia que es por medio de la fe. Capítulo 9 dice eso. Capítulo 10 dice, pero este es el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel, para salvación, para que sean salvos. ¿Cómo, Pablo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Para que no sean ignorantes de la justicia de Dios. Porque siguen tratando de establecer su propia justicia, dice, pero no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Capítulo 11, verso 1. ¿Acaso pues entonces ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No, Dios no ha desechado a Israel. Yo mismo soy un israelita, dice, ¿cómo crees? No. Dios no ha desechado a Israel. Pero dice, por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Pero Dios está haciendo una obra con Israel. Pero llegará el día, dice, en que Dios salvará a Israel y les va a venir y les librará, dice, y dice, aunque ahora no entienden las cosas, no entienden el llamado, no entienden el llamamiento de Dios, son desobedientes a Dios. Dice, pero alcanzarán misericordia. Y luego dice, ay, la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios. Y luego dice en el capítulo 12, otra vez retomando el tema con la iglesia, con los romanos, los cristianos en Roma. Así que, hermanos, dice, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es nuestro culto racional, es la manera de adorar a Dios de manera inteligente.
Somos un mismo cuerpo, dice. Y luego capítulo 12 sigue diciendo, no sean vencidos de lo malo, sino vayan a vencer el mal con el bien. Y luego capítulo 13 dice, pero que el amor sea sin fingimiento. Capítulo 4, reciban al débil en la fe. Capítulo 14, perdón. Capítulo 5, los que somos fuertes soportemos a los débiles. Y capítulo 16, termina ya la carta. Y al final de la carta dice, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes, porque Jesús es el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesús, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Digo, a mí me emociona en verdad leer estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente lo que Romanos nos está tratando de decir. Y Pablo en capítulo 7, verso 12 al 25 nos va a decir, esta es la batalla continua del creyente con el problema del pecado. ¿Qué? Que el pecado va a estar acechándonos, porque dice, llego a la conclusión lógica de esto. Me encanta cómo él lo pone en palabras tan claras como estas que dice. Miren, les leo. La ley es espiritual, es de Dios, es por el Espíritu, es por la palabra, pero yo soy carnal. En la carne, dice, estoy propenso al pecado. En la carne voy a caer en el pecado que no quiero, que no deseo, que no pienso siquiera caer. Y tengo esta constante batallar con el pecado, ¿qué? Que lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿en dónde encaja esto? En la persona, en el creyente, que una vez que entendió que ha sido justificado por la fe, comienza su caminar con Cristo Jesús. Por eso es indispensable, hermanos, por eso es imprescindible hablarle con la verdad a las personas. Nunca le prometan a una persona, ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. No, el cristianismo no es para los débiles o los cobardes. No. Nunca le digan a una persona, ven a Jesús y tu vida va a cambiar para bien y que todo esto. No le digan eso. Sí es cierto, va a cambiar para bien eternamente, pero esa persona va a sufrir una batalla que él no está acostumbrado, ella no estaba acostumbrada. Y si no somos sinceros y no le decimos estas cosas, entonces a la primera de los problemas va a tratar de huir. Pablo aquí está diciendo, el pecado mora en mí. En mi carne no mora el bien. El pecado mora en mí. El mal está en mí. El pecado, la ley del pecado que está en mis miembros, me hacen un hombre miserable. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Cómo que entonces qué? Sí, ¿por qué escribiste estas cosas? Para decirte que si quieres vivir, y aquí viene la conclusión, para decirnos que si queremos vivir continuamente en victoria sobre el pecado, debemos permanecer siempre y descansar en el poder del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Por eso capítulo 8 es todo acerca de la vida en el Espíritu. Andar en el Espíritu nos va a decir. Porque la ley del Espíritu es vida. Porque el que anda en el Espíritu es de Dios. El que no tiene el Espíritu no es de Dios. El que se ocupa de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y al final de esto, capítulos 14, 15 y 16 nos va a decir. Y te vas a dar cuenta que estás en el Espíritu, que andas en el Espíritu, que el Espíritu está obrando en ti, porque ahora tienes amor por los demás. Ahora aquellos que te hacen mal, les quieres hacer bien y no te dejas dominar por el mal. ¿Entendemos esto, hermano? Entonces, vuelvo y les digo, a este punto quería ese panorama. ¿Por qué? Porque quiero que lo leamos así y la próxima semana vamos a ver verso por verso, pero ya sabemos dónde encaja. No, capítulo 7, 13 al 25, no está hablando de un no converso, no, ni siquiera está en eso. Está hablando de la vida cristiana, de la vida
que ahora el creyente va a tener que enfrentar con el problema del pecado, pero el creyente que tiene que aprender a descansar en la provisión del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y en la verdad de la palabra que va a ser nuestro estándar de vida. Y aun cuando nos encontremos en un momento de desfrustración y de decir, no hay nada malo ser sincero delante de Dios como Pablo, y decirle, Padre, en verdad la vida cristiana es difícil, pero qué maravilloso es pensar que al final de todas estas cosas, no importa las cosas que suceden, dice, la práctica de mi diario vivir no refleja mi posición en Cristo Jesús. Hay veces fallo, hay veces hago bien, pero mi posición en Cristo Jesús nada lo va a cambiar. Por eso dice, nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con eso quiero que nos quedemos. Al final de todas las cosas, recuerden esto. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Problemas? Sí. Dificultades todo el tiempo. Batallas por seguro. Pero en todas esas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Continuamos la semana que viene, y por favor lean otra vez el capítulo 7, versos 13 al 25, y vamos a ver cómo se desglosa. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que vive y permanece para siempre. Toda honra y toda gloria para ti en Cristo Jesús. Amén.